Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las diferentes combinaciones de los signos que puede haber dentro de la semiótica. Entonces, para este Humberto Eco, un signo sería cualquier cosa que yo estoy percibiendo y este objeto que estoy percibiendo yo le voy a dar un valor, le voy a dar un significado, le voy a dar un determinado sentido. Entonces, pueden ser de tipo sonoro, pueden ser de tipo visual, de tipo olfativo, de tipo táctil, y también las palabras serían signos, ¿no? Entonces, todo aquel el estímulo, todo aquel objeto o toda aquella persona que yo percibo se puede convertir en un signo. Entonces, Humberto Eco decía que todo el mundo se podía traducir a un signo, ¿no? Entonces, para Humberto Eco todo sería un signo. Un signo podía ser una roca, una nube, una planta, un árbol, el suéter con que me estoy poniendo, mi peinado, mis lentes, el celular que yo utilizo. Entonces, para Humberto Eco, todo tendría esta posibilidad de ser un signo. Entonces, Humberto Eco se decía que todo el mundo se podía traducir a los signos y que exhibió junto todos los signos, eso sería el mundo, ¿no? Nada más que siempre va a depender de la capacidad del receptor para que yo pueda estar viendo esos signos e interpretando esos signos, ¿no? Entonces, para otro teórico muy importante que sería Peirce, va a depender también de esta capacidad de interpretación. Y otra característica que le daría Humberto Eco y que le va a dar Roland Barthes, que serían así los iniciadores de esta teoría de los signos, es que los signos se van a entender principalmente dentro de la cultura. Entonces yo atrás de mí tengo una diapositiva que tiene, por ejemplo, unos edificios, una calle, a lo mejor aparecen coches, aparecen letreros, aparecen puertas, aparecen ventanas. Todo eso que yo estoy viendo atrás en esa calle, todo eso podía ser un signo. Muchas veces creo que andamos distraídos y muchas veces no le damos importancia a los coches, a las personas, a cómo están vestidas, a cómo caminan, a cómo se comportan. Entonces, si yo no reconozco y si yo no percibo a esas personas y sus objetos, pues aunque fueran signos, no tendrían ese valor, porque para que exista el signo, tiene que existir primero ese receptor que pueda percibir y, lo más importante, que pueda interpretar esos diferentes tipos de signos. Entonces los signos siempre serían culturales y siempre estarían teniendo una relación social, una relación cultural con quien los observa, ¿no? Si yo observo un personaje, un guerrero griego, pues va a tener diferentes significados, si es en Europa, si es en Latinoamérica, si es en Grecia. Entonces las propias culturas le estarían dando diferentes valores, le estarían dando diferentes contenidos a los signos que van apareciendo. Entonces depende también de una tradición, también depende de una comunidad y también va a depender de las características que tenga ese observador. Entonces un niño vería determinado tipo de signos diferentes, entonces cuando compra imágenes de estos superhéroes, pues le va a atribuir significados a este superhéroe y le va a interpretar valores diferentes, ¿no? Entonces si yo veo a Cocoon o si veo a uno de estos nuevos personajes que tienen los niños, un adulto pues le va a dar otros significados completamente diferentes a los signos, ¿no? De esto depende lo que dice Roland Barthes, que les atribuimos diferentes connotaciones a esos tipos de signos. En el video que vamos a ver posteriormente, vamos a ver esta definición y esta diferencia entre la semiótica y la semiología. Entonces ahorita vamos a pasar solamente a ver cuáles serían las divisiones de la semiótica, y estas divisiones de la semiótica serían como parte del funcionamiento semiótico, y este funcionamiento semiótico principalmente fue establecido desde la década de los 30 por Charles Morris. Entonces vamos a ver estas divisiones de la semiótica. Entonces Charles Morris sería el que va a hacer esta clasificación de la semiótica, y Charles Morris estaría más o menos diciendo que habría tres partes fundamentales que tienen que ver con la semiótica. Estas divisiones de la semiótica muchas veces estaban relacionadas con la lingüística. Entonces ya los lingüistas
de la década de los 30 ya también habían dividido a la lingüística en esas tres partes. Entonces, estas tres partes que serían fundamentales para la lingüística también van a ser fundamentales para el caso de la semiótica. Creo que a lo mejor en la materia de lenguaje y poder ya oyeron hablar de estas tres divisiones, pero aquí las vamos a volver a retomar para ver cómo se estructuraría el funcionamiento semiótico. Entonces a lo mejor ya la vieron, ¿no? Ya lo vieron en otra materia. Entonces las divisiones de la semiótica sería la parte de la sintáctica, la parte de la semántica y la parte de la pragmática. Entonces cuando yo observo algo semióticamente, tengo que ver cómo está constituido ese sistema, y entonces esa idea de sistema, también ahorita la vamos a ver, corresponde mucho a la idea de Saussure, que Saussure va a considerar a la lengua como un sistema. Ya en la década de los 60, en lugar de hablar de un sistema, van a hablar de una estructura, pero esta idea de sistema va a ser muy importante para entender que los signos no están aislados, no están actuando aisladamente, sino los signos siempre van a estar dentro de un sistema, los signos siempre van a estar dentro de una estructura. Y si los signos están dentro de un sistema o están dentro de una estructura, tienen alguna manera en que se van a relacionar estos signos. Entonces, las maneras en las cuales se van a relacionar estos signos, pues principalmente va a ser la manera sintáctica, la manera semántica y la manera pragmática. Ese es ahorita lo que vamos a ir viendo en estos minutos, estas tres diferentes divisiones de la semiótica. Bueno, el primero de ellos sería la sintáctica. Entonces la sintáctica sería cómo se van relacionando estos diferentes signos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la ropa, en el caso del vestido, muchas veces utilizamos una camisa, utilizamos un pantalón, podemos utilizar un chaleco, si hace frío un abrigo, unos zapatos, y eso sería más o menos lo que llevamos en el cuerpo, pero también podemos llevar pulseras, collares, anillos, gorros, lentes. Entonces todos esos diferentes signos que yo llevo a la hora del vestir se estarían combinando de determinadas maneras, ¿no? A lo mejor yo cuando me estoy vistiendo me puedo vestir de manera muy formal, me puedo vestir más casual, me puedo vestir para ir a la playa, me puedo vestir para ir a la escuela. Ahorita yo no los puedo ver, pero a lo mejor pueden que estén en pijama o que estén con una cobija porque hace frío. Entonces esta manera sintáctica sería cómo se va a adquirir significados ya dentro de un conjunto. Entonces, por ejemplo, esto sería el sistema del vestir, y este sistema del vestir va a ser muy importante porque Roland Barthes lo va a estudiar. De hecho, es tan importante para Roland Barthes que él va a hacer su tesis de doctorado acerca de la semiótica de la moda, acerca de la semiótica del vestido, ¿no? Y él va a ir dando diferentes maneras en que nosotros nos vestimos, y principalmente Roland Barthes dice que nos vestimos diferente o la moda funciona diferente cuando estamos en primavera, cuando estamos en verano, cuando estamos en otoño y cuando estamos en invierno, ¿no? Ahorita que empiezan las lluvias, pues vamos a utilizar más prendas de vestir, y si hay un invierno más frío, utilizaríamos todavía más prendas de vestir, ¿no? En el libro del sistema de la moda de Roland Barthes es así como sumamente detallista en cada uno de los elementos que van a ir constituyendo nuestra vestimenta, ¿no? Y creo que también es muy importante los colores que utilizamos al vestir, ¿no? Yo ahorita me puse una sudadera negra, pero sería diferente un significado de una sudadera roja, amarilla, morada o combinada, ¿no? También sería diferente si esta sudadera tuviera algún letrero, si tuviera de repente alguna imagen, significaría diferente. Y les decía que esta división se parece mucho a la de la lingüística, porque en el caso del lenguaje, la sintáctica es lo que tiene que ver con la gramática, es lo que tiene que ver con la ordenación de las palabras, ¿no? No sé si se acuerdan, creo que en preparatoria o en secundaria se le llamaba la sintaxis. Entonces, esta sintaxis es cómo se estructura toda la frase, cómo se estructura toda la oración, ¿no? Es bien curioso, pero desde que somos niños aprendemos a estructurar las frases, aprendemos a estructurar las diferentes oraciones. Entonces yo digo, la calle está sola porque está lluviosa,
Ahí ya estoy estructurando toda una frase y después de las frases pues puedo ir combinando diferentes frases, diferentes oraciones para que tengan un significado sintáctico. A veces si tiene un significado sintáctico puede ser que la frase esté bien construida en cuanto a sujeto, verbo, complemento, pero que no tenga sentido, ¿no? Entonces el ejemplo que ponen algunos lingüistas podría ser esta canción que está lloviendo café, ¿no? Sí, parece que está lloviendo. Entonces, ese Siri. Entonces, si yo digo está lloviendo café, pues está bien estructurada, sintácticamente, pero semánticamente no tendría sentido porque no puede llover café, ¿no? Entonces es bien importante en la parte del sistema cómo sintácticamente se van a organizar los diferentes signos o en el caso del lenguaje, cómo se van a ordenar las diferentes palabras. Después vendría la parte semántica y en ese sistema esos diferentes signos van a tener diferente significado. Entonces la semántica principalmente sería esos significados que tenemos culturalmente, ¿no? Entonces muchas veces cuando tenemos alguna duda sobre alguna palabra, pues vamos a recurrir al diccionario y ahí ya me dice las características de la mesa, las características del mar, las características del caballo, y me están mandando ciertas características de esos diferentes signos, de esas diferentes palabras. Entonces, en el caso de la ropa, les vamos a atribuir también determinados significados, ¿no? Entonces, si de repente mi sudadera tuviera un hoyo, o si tuviera eh, algún pegamento de esos que de repente les ponen para de algún personaje o de algún equipo de fútbol, también tendría diferentes significados. Entonces, para hacer la lectura de los signos, tengo que ver cómo están estructurados semánticamente y les tengo que dar algún significado a estos signos. Estos significados que yo les voy a dar principalmente son también de tipo cultural, porque yo de tipo cultural ya sé un árbol y ese árbol, qué significado le voy a dar y también qué valor le voy a dar a ese árbol, ¿no? Si soy amante de la naturaleza, pues a lo mejor va a ser muy importante los árboles, pero si yo no me interesa para nada el aspecto ecológico, pues yo voy a dedicar a destruir la naturaleza y a cortar las plantas y a cortar los árboles, ¿no? Entonces la parte semántica sería darles ese valor. Aquí ya está interviniendo el tercer elemento que vamos a dar, que este receptor les va a dar un valor, les va a dar un sentido, les va a dar un significado. También dependiendo de la cultura y dependiendo de nuestro conocimiento del mundo, dependiendo de nuestra enciclopedia, puede ser que se den valores diferentes al caso de los signos. Entonces, por ejemplo, Humberto Eco, que vino a la Facultad de Filosofía y Letras, ponía el ejemplo de un motociclista y decía que en la década de los 60 ver un motociclista con su moto podía ser Marlon Brando o podía ser el caso de James Dean. Entonces había gente que la veía como un valor muy positivo, que representaba a los rebeldes, que representaba a la juventud, que representaba a aquellos que se querían salir del sistema. En cambio, si había otro grupo de personas muy conservadores, veían a un motociclista como alguien que iba a robar, como que alguien que iba a delinquir, como alguien que no se quería adaptar al sistema, ¿no? Entonces ese mismo signo, que podía ser el signo del motociclista, se le puede dar diferentes valores, dependiendo de la sociedad y dependiendo de la cultura, ¿no? Si nosotros viéramos películas de detectives de los 50 y de los 60, todos los detectives fumaban un cigarro y hasta las mujeres fatales, las mujeres muy guapas que aparecían en las películas de detectives, también siempre fumaban como signo de elegancia, ¿no? Creo que a partir de los 90 y a partir del 2000, esta idea de que el cigarro te da una imagen positiva se ha convertido en todo lo contrario. Y ahora cuando vemos una gente fumando, pues ya hay muchas restricciones de en qué lugar fuma, o le decimos apaga tu cigarro o yo no quiero estar oliendo tu humo, ¿no? Entonces cambian estos significados dependiendo de la historia, dependiendo de la cultura. Entonces sería el segundo elemento, el aspecto semántico. Y este aspecto semántico no lo vamos a dar solamente en ese signo, sino lo vamos a dar en ese signo ubicado dentro del propio sistema. Entonces, para Roland Barthes, no pueden existir la semiótica si no tenemos esta idea de que existe un sistema. Entonces, Roland Barthes quería hacer el sistema de la moda, quería hacer el sistema de la comida. Entonces, en este sistema de la comida,
Por ejemplo, cuando nosotros vamos al restaurante y nos dan una carta, decía Roland Barthes que estaban ordenados perfectamente los alimentos, ¿no? Entonces creo que están bebidas, entradas, sopas, plato fuerte, postres, y luego no sé, a lo mejor hay otras variaciones que pueden ser, no sé, ofertas del mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está perfectamente sistematizado, cómo está ese menú, ¿no? También habría que pensar que si vamos a un restaurante de comida italiana, pues ya va a cambiar ese menú, o si vamos a un restaurante puramente de pescados, de mariscos y pescados, también va a estar dividido de otra manera la carta de mariscos y pescados, ¿no? Porque creo que ahí se dividen en pescados, en camarones, en ostiones, y tendría otra división el menú de mariscos, ¿no? Entonces siempre están relacionados con un sistema. Entonces el que va a hacer ese sistema, pues principalmente sería el semiótico, ¿no? Entonces Roland Barthes hablaba de sistemas sencillos y de sistemas más complejos, ¿no? Para él un sistema complejo sería, por ejemplo, el caso del circo, o también para él un sistema muy complejo, más que complejo, creo que sería súper complejo, sería el del teatro. Porque en el del teatro hay muchos signos, ¿no? Están las luces, está la música, están los actores, está el vestuario, están los gestos, están los movimientos, están las palabras y hay muchísimos gestos, muchísimos signos en el caso del teatro. Y decía que un sistema muy sencillito sería el del semáforo. En el caso del semáforo solamente tendríamos tres variantes, la de alto, la de precaución y la de siga, ¿no? Entonces sería un sistema bastante sencillo, y había otros sistemas más complejos, como podían ser estas banderas, que antes a los aviones les indicaban cómo aterrizar y si ir hacia izquierda o ir hacia derecha. Entonces la semántica principalmente tendría buscar estos significados, y estos significados pues, se podían buscar de dos maneras, ¿no? Uno el significado que tiene culturalmente y otro el significado que puede tener para la propia persona, ¿no? Entonces el significado, por ejemplo, de la palabra mar, tú vas al diccionario y ahí está un significado para el mar, pero también cada persona tendríamos una imagen diferente del mar y un significado diferente del mar, ¿no? Si me gusta mucho o si de repente odio completamente el mar porque a lo mejor en algún momento me está ahogando y no quiero saber nada del mar, ¿no? Entonces hay diferentes significados que les va a atribuir en el caso de la persona. Y el último elemento que cómo se estarían relacionados los signos sería la pragmática. Entonces, en el caso de la semiótica, siempre va a haber un emisor y siempre va a haber un receptor que van a estar recibiendo esos textos, esos mensajes, esos diferentes tipos de signos, ¿no? Entonces hay una comunicación pragmática entre este emisor y este receptor. Entonces Humberto Eco y principalmente diría que siempre hay elementos comunes en la cultura para que nos podamos entender. Si no hubiera estos elementos comunes de comunicación y estos elementos comunes culturalmente, pues no nos podríamos entender, ¿no? Entonces cuando de repente, a lo mejor si nos encontramos a un japonés o a un chino en la calle, pues va a ser muy difícil que nos podamos comunicar a través del lenguaje, pero a lo mejor va a haber ciertos gestos, ciertos movimientos que van a empezar a ayudar para que nos podamos comprender. Entonces la pragmática tendría que ver con cómo se produce esta comunicación entre el emisor y el receptor, ¿no? Si está cara a cara, si es amable, si es serio, si de repente tiene un tono satírico, un tono burlón, cómo se está comunicando a través de esos diferentes mensajes, ¿no? También la parte del contexto, ¿no? En la parte del contexto, ese contexto que tiene el emisor y ese contexto que tiene el receptor, ¿no? Entonces, imagínense que están hablando con su abuelito, entonces tiene un contexto cultural, un contexto social completamente diferente a que se está hablando con un adolescente o que se está hablando con un niño que tendría otro contexto completamente diferente, ¿no? Entonces creo que antes, cuando los abuelitos le leían a los niños, pues supuestamente trataban de buscar un código común que era del cuento. Entonces también el emisor puede tener un contexto diferente del receptor, que sería otro contexto completamente diferente, ¿no? Y entonces todos los factores que tienen que ver con cómo se está comunicando sería la parte pragmática, ¿no? Entonces en la parte pragmática se busca que se entienda ese mensaje.
Entonces también en la parte pragmática siempre estarían esas preguntas de ¿me entiendes? ¿Está siendo claro? Y en el caso ahorita del Zoom sería ¿me oyes? ¿Está bien la imagen? ¿Está bien el sonido? Estoy utilizando claramente las categorías, ¿entendieron este concepto? Entonces todos esos serían factores pragmáticos que estarían influyendo dentro del campo de la comunicación. Entonces la pragmática, ya hablaba Charles Peirce en la década de los 30 y esta era una disciplina de corte completamente lingüístico, pero cada vez se va desarrollando más desde el punto de vista de la psicología. Entonces la psicología va a utilizar mucho la parte de la pragmática, de cómo se están entendiendo las comunicación. Puede ser la comunicación con palabras, la comunicación, no sé, con gestos, con movimientos, pero cómo se está entendiendo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esta parte de la comprensión, y también lo va a tomar mucho la psicología cognitiva, de si se entiende o no se entiende aquello que se quiere decir. También habría marcos de referencia y marcos de conocimiento del que está emitiendo, y también habría marcos de conocimiento y marcos de referencia del que está escuchando. Entonces aquí en la dimensión pragmática principalmente se va a referir al contexto inmediato en el cual están esos sujetos, ¿no? Entonces puede que estemos puestos cara a cara, puede que nos estemos hablando haciendo una llamada, puede que estemos en un auditorio, puede que estemos en un salón de clases, o puede ser que estemos leyendo un libro. Ahí también habría una comunicación pragmática, pero si me estoy leyendo un libro, pues el que está comunicando conmigo sería ese autor del libro. Entonces yo puedo leer a autores de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 50 años, o incluso a autores griegos, que sería hace más de 2500 años, ¿no? Entonces se refiere principalmente a ese contexto situacional inmediato en el cual yo me estoy comunicando, ¿no? Tendría que ver principalmente con factores del espacio, tendría que ver principalmente también con factores temporales, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo lea la Ilíada a los 12 años, o que la lea a los 20, o que lo lea a los 60, o que los lea a los 70, ¿no? Estos aspectos espaciales y estos aspectos temporales van a hacer que lea y que interpreta de manera diferente a esa novela. Entonces, resumiendo un poquito esto que estamos viendo, hay estas tres dimensiones: la dimensión sintáctica, de cómo se relacionan los signos, qué significados les voy a dar dentro de ese propio sistema, cómo se está produciendo en general la comunicación de ese mensaje, la comunicación de esos signos. Entonces, algo que puede significar una cosa en la televisión, en la calle puede significar otra cosa completamente diferente, o algo que se oye en un camión, muchas veces tú no lo podías decir en la escuela, no lo podías decir a lo mejor en una iglesia. Entonces hay cosas que se permiten decir y que pueden significar cosas diferentes dependiendo de esos espacios o dependiendo de determinadas condiciones espaciotemporales. Entonces, cuando alguien está haciendo un análisis semiótico, pues tendría que hacer uso de estas tres dimensiones: la sintáctica, la semántica y la pragmática. Bueno, ese sería así como el primer video que estamos viendo. Entonces vamos a pasar a otro video que sería principalmente ya explicando lo que tiene que ver con el curso. Y esto que tiene que ver con el curso, sería explicar a los autores que vamos a ver que vamos a ver a lo largo del curso. Entonces vamos a explicar un poquito acerca de Saussure, acerca de Eco y acerca de Roland Barthes principalmente, ¿no?